Hola gente, espero que se encuentren realmente muy bien. Por supuesto les doy la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a comenzar con una lectura y análisis de esta gran obra, de un clásico de la filosofía y sobre todo de la filosofía del siglo XX, que es Introducción a la Metafísica de Martin Heidegger. Y bueno, esta obra es una de las primeras obras que leí de filosofía y sobre todo también del pensador Heidegger. Einführung in die Metaphysik es una edición y traducción de Gediza. Y esta obra realmente es siempre una de esas obras a las que uno tiene que volver, retomar y obviamente a la medida que va leyendo también otros autores y algunos tópicos también del pensamiento filosófico, está bueno volver. Em, Vamos a centrarnos en la primera parte de esta obra. Está dividido, bueno, trae una nota del editor, una pequeña nota preliminar y la primera parte de cuatro, que es la pregunta fundamental de la metafísica. El punto número 2 es la gramática y la etimología de la palabra ser, también dividido en la gramática de la palabra ser y la etimología de la palabra ser. El punto número 3, la pregunta por la esencia del ser. Y el punto número 4, la delimitación del ser, dividido también en cuatro puntos: ser y devenir, ser y apariencia, ser y pensar, ser y deber ser. Y después nota también a la traducción de esta obra. Eh, a ver, dentro de esta nota a la traducción está escrita por, ya les digo, Ángela Ackerman Pilari. Este. Bueno, a ver, con respecto también, antes de comenzar con el punto número uno, a la pregunta fundamental de la metafísica, les recuerdo por supuesto que pueden apoyar todo el contenido del canal acá consiguiendo mis libros, El lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heidegger, las reflexiones y anotaciones de 1931-1948, con el prefacio del doctor Francesco Alfieri y también con el contenido de las cartas enviadas de Friedrich Wilhelm von Hermann y también por supuesto con los códigos para escanear y para acceder a las clases del libro. Viene también cada libro con el señalador y bueno, que tiene que ver ahí con las solapas y demás información que trae. Y después el otro clásico que ya tenemos del 2021, que es Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en Nietzsche. Y por supuesto, bueno, este es un libro un poco más extenso, pero bueno, son dos temáticas ahí sobre el tema de Nietzsche, en torno a Heidegger y en torno también a la idea del romanticismo. Por supuesto, también está disponible, y con esto cerramos la parte publicitaria, está disponible el la parte de miembros para hacerse miembros del canal de Filosofía en Marcha y así poder acceder también. Cada semana estamos subiendo un video del curso sobre naturaleza, arte bello y genio de Kant a Nietzsche y bueno, toda esa también información está disponible en el canal solamente para quienes son miembros de Filosofía en Marcha, así que bueno, espero que también puedan apoyarme de esta manera uniéndose al canal. Dicho esto, la pregunta fundamental de la metafísica. Comienza el texto así con esta pregunta retomada por Leibniz y lo que le va a interesar en todo caso a Heidegger es retomar la pregunta de Leibniz y dice, bueno, esta es la pregunta fundamental justamente de la metafísica y también teniendo en cuenta que el modo en que lo responde Leibniz en todo caso es un modo metafísico y que contribuye a la problemática de la metafísica, pero que en todo caso no lleva a cabo esa diferencia ontológica, ¿no? Em, También de separar entre la pregunta por el ser y responder, en lugar de responder por el ser, responder por lo ente, ¿no? Esta cuestión ahí que ya en esta etapa de este texto escrito, si no me equivoco, en 1920... A ver si dice... Bueno, ya ahora me voy a chequear esto también. De este texto, cuando fue publicado por primera vez. Porque
estamos ya en presencia a un periodo posterior de Ser y Tiempo. Acá, ¿no? Este texto presenta completamente reelaborado el curso que bajo el mismo título fue dictado en el semestre de verano de 1935 en la Universidad de Friburgo, ¿no? Entonces ya nos ubicamos en esta década del 30, periodo también de la Kegel, ¿no? De esa suerte de viraje donde Heidegger comienza de alguna manera a llevar su pregunta por el sentido del ser, desprendido ya de esa problemática o de ese eje interpretativo del Dasein, que era lo que en cierta manera había sido todo el proyecto de 1929 con de 1927 con la publicación de Ser y Tiempo, y también de los trabajos anteriores, ¿no? Con una fuerte impronta kantiana, aristotélica y demás. Culmina con ese proyecto de Ser y Tiempo. Nosotros, 1929, hemos desarrollado varias lecciones sobre Kant y el problema de la metafísica, y donde intenta Heidegger mostrar cómo lo que él intenta explicar a partir de su publicación de Ser y Tiempo no termina de ser comprendido. En Kant y el problema de la metafísica intenta continuar por esa misma línea, retomando a Kant y leyendo la crítica de la razón pura en consonancia con sus intereses de Ser y Tiempo, y acá en 1935 continúa, digamos, con esta línea, pero ya generando una suerte de querer y bueno, aquello que se pregunta por el sentido del ser era el Dasein, pero hay otros modos también de comprender el ser u otras líneas de acercarse también a esta comprensión del ser, que por ejemplo va a ser también como propuesta la obra de arte, ¿no? Entre otras vías, como la poesía incluso, va a ser otra de las líneas. Acá es la pregunta fundamental de la metafísica: ¿por qué es el ente y no más bien la nada? Una pregunta fundamental que el mismísimo Leibniz ya unos siglos antes se había topado con esta pregunta, pero bueno, lo que entiende Heidegger es la termina respondiendo de una manera metafísica y no se lleva a cabo esto que mencionaba justamente hace unos minutitos, que era la diferencia ontológica, ¿no? Diferenciar el ser de lo ente, y cuando se pregunta por el sentido del ser, responder con el ser y no responder con lo ente, ¿no? Entonces, esta historia de la metafísica termina siendo para Heidegger una historia del olvido del ser, una historia en la cual se ha ocultado el ser, y esto que entre con ciertos matices ha diferenciado en todo caso Nietzsche como una historia de un error, ¿no? Y comienza el texto así: vamos a leer un poco para ir compartiendo, ir introduciéndonos en esta problemática. Dice: ¿por qué es el ente y no más bien la nada? Esta es la pregunta. This is the question. Probablemente no es una pregunta cualquiera. ¿Por qué es el ente y no más bien la nada? ¿Por qué hay ente? ¿Por qué hay cosas cuando podría no haber nada, no? ¿Por qué existen las cosas cuando podrían no existir? Es al parecer la primera de todas las preguntas. Es la primera, aunque ciertamente no es en el orden temporal en el que sucedieron las preguntas. Es decir, bueno, cuando nacemos no es lo primero que nos preguntamos, no es porque es el ente y no más bien la nada. Nos hacemos un montón de otras preguntas. Pero también en la medida en que nos preguntamos, o ya de niños, estando en el mundo, ¿qué es esto? Estamos dando cuenta de qué es, ¿no? De que eso es, de que eso existe. Ahora, ¿por qué es eso? Es como que, en todo caso, ya estamos dando por hecho esta cuestión de la existencia de las cosas en la medida en que nos preguntamos por el qué es. Que esta cuestión, justamente, nosotros ya la hemos abordado en otro de los textos, o en otra de las lecciones, pero es la pregunta, ¿no? ¿Son lo mismo ente y ser? Hay que diferenciarlos, dice Heidegger mucho más adelante, y está en esta cuestión de la expresión griega toon, ¿no? Lo que en todos los casos es entitativo, o aquello que hace que el ente sea lo que es, ¿no? Ahora ya vamos a, eso ya está un poco más adelante, pero bueno, esta significación de toon, que quiere decir taon ta, ¿no? Las cosas existentes, las cosas que existen. Y después la otra expresión de ese toon es el to einei, o to einai, que quiere ver
ya no con lo entitativo, sino con la caracterización del ser de las cosas. Entonces, acá, ¿no? ¿Por qué es el ente y no más bien la nada? Al parecer, la primera de todas las preguntas. Es la primera, aunque ciertamente no es la primera en el orden temporal en el que se sucedieron las preguntas. No es lo primero que nos preguntamos, sino va a ser la primera en el orden de importancia de las cosas. El ser humano singular, lo mismo que los pueblos, pregunta muchas cosas en su histórico camino a través del tiempo. Nos preguntamos muchas cosas, el pueblo se pregunta muchas cosas en su camino, ¿no? Antes de toparse con la pregunta, ¿por qué es el ente y no más bien la nada? Averigua y explora y examina cosas muy diversas y de muy diversas maneras. Hay muchos que no topan nunca con esta pregunta. Y esto tiene que ver también con una cuestión, si se quiere, también para tener en cuenta de la caracterización propia o impropia que puede tener un Dasein a la hora de confrontarse con el mundo y confrontarse con su propia existencia, ¿no? Se toma entre manos el Dasein a la hora de existir y tener que tomar una decisión. Esta cuestión kierkegaardiana de tomarse entre manos y tomar la responsabilidad de tener que decidirse por una cosa o por otra, en tanto lo hacemos de manera propia, esa decisión angustia, ¿no? Esta cuestión. Ahora, el que nunca toma la responsabilidad de tener que decidirse, tener que tomar una decisión y tener que asumir esa responsabilidad, va a vivir de manera impropia y nunca se va a topar con esta pregunta, dice Heidegger. O en todo caso, nos topamos con la pregunta, pero nos pasa desapercibida, ¿no? No somos indiferentes frente a esa pregunta. Si entendemos este topar no simplemente en el sentido de escuchar y leer esta frase interrogativa como mero enunciado, es decir, no, bueno, no es que necesariamente tendríamos que haber abierto al texto de Leibniz o un libro de filosofía o este texto de la pregunta fundamental de la metafísica para decir, bueno, esto es un toparse con la pregunta, no. O sea, es tomar de manera propia, como veníamos usando esta terminología de ser y tiempo, y de asumir eh, lo, lo fundamental o este carácter disruptivo, me gustaría usar esa palabra ahí, de este preguntarse, ¿no? Porque se está poniendo en juego nuestro propio ser en esa pregunta. Y algo que vale la pena resaltar es que Heidegger no dice que ser de un modo impropio es algo peyorativo o negativo, sino que en lo inmediato somos necesariamente en un carácter de impropiedad. Bueno, a eso ya habría que ir a recurrir obviamente a Ser y Tiempo, ya sería para otra línea de cursos y de lecturas, pero bueno, eso, no es una carga negativa la impropiedad. Somos primera y necesariamente en la impropiedad. Porque tampoco podemos vivir preguntándonos con este carácter de la existencia propia, ¿no? Entonces, hay muchos que no topan nunca con esta pregunta si entendemos este topar no simplemente en el sentido de escuchar y leer esta frase interrogativa como mero enunciado, sino el de preguntar la pregunta. Es decir, de formularla, de plantearla, de exigirse a sí mismo el estado apropiado para este preguntar. Hay que, esta cuestión, no se trata de leer y escuchar la pregunta, sino el de preguntar la pregunta. Bueno, ¿qué es esto del ente? ¿Qué es esto de la nada? ¿Qué es esto de que hay cosas? ¿Por qué existen las cosas cuando podrían no existir, no? Esto que veníamos planteando. Y este carácter también heideggeriano que nosotros tenemos que tener en cuenta tiene que ver justamente con volver sobre la pregunta, de reflexionar la pregunta, de meditar sobre la pregunta y que a veces parece que el texto heideggeriano no avanza, pero nos va sumergiendo en tanto lectores en esta idea del pensar meditativo y que nosotros no tenemos que ir necesariamente avanzando en la lectura y pasando hoja tras hoja y decir, bueno, cuánto he leído, sino necesariamente en
bueno, cuánto nos demoramos en este morar, en este poder habitar en el texto y hacer este trabajo casi introspectivo de formularnos la pregunta y de preguntar la pregunta, ¿no? Que tenga una resonancia, que el planteo se plante en, to en todo caso, ¿no? Eh, Exigirse a sí mismo el estado apropiado para preguntar. Y esta cuestión, ¿no? Que nosotros mencionábamos, en muchas ocasiones nosotros podemos preguntar o toparnos con la pregunta, aunque no sea necesariamente así formulada, pero que sí sea esta interrogación que nos interroga a nosotros mismos y que nos lleve, obviamente, a interrogar la totalidad de nuestra existencia, de lo que nos rodea y esta caracterización de la angustia relacionada también con la Unheimlichkeit, ¿no? Esa palabra ahí de lo pavoroso, lo siniestro, a ver qué otra palabra hay. Bueno, tiene varias acepciones también esa traducción de Unheimlichkeit, ¿no? Porque aquello familiar que se nos hace inhóspito, ¿no? Y difícil de poder hospedarnos en ello porque se nos transforma y de alguna manera es como que se nos niega, ¿no? Todo ese orden y esa sistematización de cosas en ese estado de angustia. Nosotros como que nos alejamos. Eso que nos parecía familiar ya nos genera una suerte de rechazo. Entonces, también en este preguntar o para poder plantear esta pregunta, preguntar la pregunta, hay un estado anímico y por eso Heidegger va a insistir tanto en los estados anímicos fundamentales, que de alguna manera son los que nos permiten sostenernos en la pregunta. Porque, bueno, a ver, Nietzsche, por ejemplo, insistía mucho en esta cuestión del el conocimiento de uno mismo, esta cuestión casi introspectiva y esta mirada de este, plantear lo digestivo de nuestros pensamientos con este carácter de, bueno, hay que saber qué es lo que comemos, cómo se nos cae en el estómago, cómo es el clima en el lugar en el que nosotros habitamos y cómo ese clima tiene una influencia también para el pensar, si estamos pensando sentados, lo hacemos de una manera activa, el espacio que nos rodea, ¿no? Las personas también, esta cuestión de la soledad, incluso, bueno, todo eso va haciendo, digamos, una disposición anímica también para que de alguna manera se genere una suerte también de apertura o de espacio-tiempo propicio para ese pensamiento, ¿no? Si hay demasiado ruido, si hay demasiada gente, si a veces el clima es más favorable quizás para hacer otro tipo de actividades y demás, es como que a veces puede sernos repercutir, pensaríamos, ¿no? Repercutir de manera como contraria a lo que sería la producción de pensamiento o a mantenerse en la pregunta. Sin embargo, a veces entre todas esas comodidades y exposiciones para algo contrario a pensar, puede incluso generarse un punto de quiebre, un instante de quiebre que realmente permita, en todo caso, que se genere ese situarse en la pregunta fundamental. ¿Por qué? Porque, a ver, podríamos pensar también incluso que decir, bueno, si políticamente, socialmente o económicamente estamos bien y no tenemos ninguna inquietud, no nos vamos a estar haciendo preocupación por esto. Al contrario, se sabe que históricamente aquellos que realmente tienen una posición más cómoda podían dedicarse no solamente a esas actividades de ocio, sino a la G filosofía, ¿no? A la filosofía primera. Que lo dice ya también Aristóteles ahí en Metafísica. Descartes, Schopenhauer, y demás filósofos con una posición, bueno, también son discusiones en algunos diálogos de Platón, donde son círculos aristocráticos los que se dedican a la filosofía y porque bueno, tienen todas sus necesidades cubiertas en algún punto. Y otros filósofos, como bien sabemos, sostienen que los tiempos de mayor crisis y de mayores problemáticas son aquellos que en todo caso pueden
sentir ese impulso y ese motor para generar teoría, para generar pensamiento, y que ese pensamiento de alguna manera también tenga influencia pragmática y se genere entonces una transformación, ¿no? Entonces no hay eh, un, un modo de vida, un estilo de vida o una época necesaria para que surja el filósofo y para que se genere esta pregunta. El clic puede venir. Lo que tiene diferencia, podemos decir en todo caso, el filósofo del resto de las demás personas es la posibilidad de, en todo caso, diríamos, de poder captar ese instante en el que irrumpe la pregunta y tener las herramientas necesarias también para mantenerse suspendido en la pregunta, ¿no? No es algo que a cualquier otro que se dedica a otro oficio se le cruce la pregunta y le pase desapercibida o sin pena ni gloria porque no cuenta con las herramientas necesarias para poder decir, bueno, pará, a ver qué está pasando acá, ¿no? Y mantenerse también en esta suerte de crisis existencial que se va a ir generando a la hora de preguntarse e interrogarse por el ser y por su propia existencia en la medida en que pregunta por el ser en general, ¿no? Bien, todo eso es el primer párrafo que podemos nosotros ir analizando ahí también de este texto. Y continúa, ¿no? Dice, y pese a todo, una vez, quizás hasta de vez en cuando, todos nos sentimos rozados por el oculto poder de esta pregunta, sin comprender del todo qué nos ocurre. Es decir, quizás hasta de vez en cuando todos nos sentimos rozados por el oculto poder de esta pregunta. Realmente tiene un poder, ¿no? Porque es esta cuestión de te quita de eje, ¿no? De esta cuestión enajenada o alineante en la que uno viene eh, en esa vorágine cotidiana y superficial y de algún punto genera una inflexión, ¿no? Surge, por ejemplo, en momentos de gran desesperación, cuando parece desvanecerse todo el peso de las cosas y el sentido se oscurece por completo. Esta idea, ¿no? También de la desesperante, ¿no? Esto que tiene que ver con los estados anímicos que nosotros veníamos mencionando. Tal vez se manifiesta tan solo como una única y sorda campanada cuyo sonido penetra la existencia y que luego se va apagando suavemente, ¿no? Irrumpe, uno lo escucha, presta atención, acude a ese llamado o deja realmente que se vaya desvaneciendo, ¿no? La pregunta está igualmente presente en los súbitos júbilos del corazón, porque en esos momentos todas las cosas se transforman y nos rodean como si eso sucediera por primera vez, y como si pudiésemos comprender antes su inexistencia que su existencia y el que sean tal como son. También en el tedio, acá, ¿no? La crisis, el tedio, está presente esta pregunta, cuando nos hallamos a igual distancia de la desesperación y el júbilo. El júbilo, el tedio, la crisis, ¿no? La desesperación. Pero cuando nos rodea la tenaz trivialidad como un terreno yermo en el que nos parece indiferente si el ente es o no es, entonces de una forma muy peculiar vuelve a insinuarse la pregunta, ¿por qué es el ente y no más bien la nada? Entonces, ¿cómo va pasando, no? Por esta ramificación de estados anímicos en los cuales puede sucederse esta pregunta, ¿no? Ahora bien, esta pregunta se puede preguntar propiamente o si la desconocemos como tal puede atravesar nuestra existencia tan solo como una ráfaga de viento. Esto que mencionábamos, ¿no? La predisposición y contar con herramientas para poder captar la pregunta tal cual y poder de alguna manera eh, cap- captarla, agarrarla, aprehenderla o que pase, atraviese nuestra existencia tan solo como una ráfaga de viento, ¿viste? Che, ¿pasó algo? ¿Sucedió alguna cosa? Ah, ¿no? Bueno, sigo con lo mío, ¿no? Esta idea. Nos puede apremiar más duramente o bien podemos rechazarla y reprimirla con diversos pretextos, porque también, ¿no? Es una pregunta que está cuestionando y poniendo en duda nuestra existencia. Entonces, o sea, uno de la respuesta o de los efectos que nosotros podemos llevar a cabo puede tener que ver con esto de, oh, rechazo y reprimo esta cuestión. Que por más que la reprima, justamente implica una represión en el que eso sigue ahí guardado, latente,
y jugando a nuestro inconsciente, ¿no? Y con una suerte de temor que nosotros, bueno, con todo lo que ya pasamos en el 2020, de estar encerrado y demás, como todo el tiempo buscando una actividad para hacer, y hacer todo lo online posible para que justamente no me venga esta pregunta existencial de qué estoy haciendo acá, o qué estoy haciendo con esta persona que tengo al lado, o qué pasa con todos los proyectos que yo tenía, eh, y demás, ¿no? En cualquier caso, es cierto que nunca es la pregunta que planteamos primero en el orden temporal, ¿no? Porque es una pregunta fundamental. O sea, antes de llegar a esa pregunta nos preguntamos muchas otras cosas. Es la primera pregunta en otro sentido, a saber, en el de la prioridad. Es la pregunta fundamental porque pone en vilo todas las otras preguntas, ¿no? Podemos precisar esta afirmación de tres modos. Definimos la pregunta: ¿por qué es el ente y no más bien la nada? Como la más digna, primero por ser la más amplia. Obviamente pone en jaque al ente en su totalidad, ¿no? La cuestión del ser. Es la más amplia, la más profunda y por ser la más originaria de todas las preguntas. Hay una pregunta también por el principio y por la causa de todas las cosas, ¿no? Esta idea también. Esta pregunta tiene el mayor alcance. No se detiene en ningún ente, sea cual fuera su especie. Abarca todo lo ente. Esto que decíamos, ¿no? Es la más amplia. Es pregunta por la totalidad de lo ente. Y esto quiere decir no solo aquello que en el sentido más amplio, y aparte por todo lo ente y por aquello que hace que el ente sea, y por el principio o causa de lo ente. ¿No? Ahí están los tres planos, es decir, lo más amplio, lo más profundo, o sea, esta cuestión también de la substancialidad del ente, y aquello que mueve al ente. Medio aristotélico en la explicación, pero bueno, justamente va a retomar después a la pregunta de Toon, ¿no? Y esto quiere decir no solo aquello que en el sentido más amplio está disponible ahora como materialmente existente, sino también el ente que ya fue y el ente que será en el futuro. Por eso la totalidad del ente. Pasado, presente y futuro del ente. Bueno, pero ¿por qué existe el ente? ¿Y por qué va a seguir existiendo el ente en todo caso, no? El ámbito de esta pregunta solo encuentra sus límites en lo que no es en absoluto y en lo que nunca es, en la nada. Esta pregunta por la totalidad del ente tiene su límite en la nada. Todo lo que no sea la nada está incluido en la pregunta, y finalmente incluso la nada misma. No porque la nada sea algo, o sea, no porque la nada sea un ente, sino porque es la nada. Esta cuestión previa a ente y nada, eh, esta cuestión, ¿no? De es. ¿La nada es? ¿O cómo se da la nada? Justamente, ¿no? Este carácter también de reformular la pregunta de ¿qué es el ente? Sino, porque esa pregunta de ¿qué es el ente? Implica una respuesta entitativa del ente en lugar de esto, ¿qué es el ser? La pregunta ¿qué es el ser? Genera una respuesta entitativa o exige una respuesta entitativa en lugar de preguntar de cómo se da el ser, ¿no? Y pareciera ser que hay algo común en todo caso a ente y nada, que es el ser, ¿no? Es el es. El alcance de nuestra pregunta es tan amplio que jamás logramos sobrepasarlo. No interrogamos esto y aquello, ni tampoco todo el ente a modo de un repaso de uno en uno de todos los entes por su orden. Al contrario, interrogamos en primer lugar al ente ante todo, o como decimos por razones que complementaremos más adelante, el ente como tal en su totalidad. Así que, bien, llegamos hasta acá, si les parece, con esta media horita ahí de lectura. Espero que les guste, que les interese también esta propuesta, y si les parece podemos seguir con la lectura así detenida de este texto, que me parece un texto justamente fundamental en esta introducción a la metafísica de Martin Heidegger. Por supuesto, les recuerdo que pueden apoyar el canal haciéndose miembros, uniéndose para poder entrar al contenido de los cursos.
para miembros y obviamente adquiriendo cualquiera de mis libros, Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en Nietzsche y el lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heidegger. Ambos disponibles por Mercado Libre o la plataforma también de Amazon en formato físico o digital y realmente me ayudan muchísimo a seguir creciendo con mi trabajo. Nos estamos viendo la próxima semana acá en el canal de Filosofía en Marcha con un video más. Saludos.